Siguiendo con nuestro tema, hoy vamos a ver lo que son las crónicas de Indias. Se llama crónicas de Indias a todos aquellos textos que hacen referencia al momento de la conquista y de la colonización de América. Se llaman crónicas porque están escritas, o estos textos están escritos en forma cronológica. Y de Indias porque Cristóbal Colón, recuerden que creía que había llegado a las Indias orientales. No sabía que había llegado a un nuevo continente desconocido para los españoles. ¿Para qué se escriben estos textos? Estos textos se escriben básicamente para informar acerca de lo que estaba ocurriendo aquí en América. Sus destinatarios eran las autoridades de España, los reyes, y quienes costeaban los viajes. Estos textos mezclan un poco lo que es la fantasía con la realidad, porque cuando estas personas llegan a América se encuentran con un continente completamente nuevo para ellos y todas las cosas que ven un poco les parecen, además de extraña, algunas cosas como mágicas. Entonces, en su afán de describir, muchas veces mezclan lo que es la fantasía con la realidad. Siguen un estilo de la novela caballeresca en donde se exageraban las cosas, más o menos se trata de escribir de esa manera. Ya van a escuchar ustedes después un audio acerca de una crónica. ¿Cuáles eran los temas de estas crónicas? Y todo lo que se descubría, desde los animales fabulosos que ellos veían, porque para ellos eran fabulosos, porque en Europa no existían estos animales, las regiones exóticas que llegaban a conocer, todos los lugares, la descripción de cómo era, los fenómenos naturales raros que se daban en América y que no se daban en Europa, cómo era el encuentro de los indígenas, cómo es ese choque de culturas, también lo dejan por escrito, las costumbres que tenían los aborígenes, los productos que producía la tierra acá en América, que era desconocida para lo que era Europa. Esos son los temas de estas crónicas o de estos escritos. Recuerden que son documentos históricos y que si bien lo vemos en literatura porque tiene un poco esto de la mezcla de la fantasía con la realidad, y ya vamos a ver enseguida cuando veamos los tipos de crónicas, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de crónicas. La crónica que no tenía, digamos, un destinatario específico, sino que era para la divulgación de lo que estaba ocurriendo en América. Las cartas de relación, que estos eran especie de informes que se daba a los reyes, en donde quien llegaba tenía la obligación de contar lo que estaba viendo, descubriendo y haciendo acá en el continente, porque recuerden que los viajes eran costeados por los reyes desde Europa, o sea que ellos tenían la obligación, y además todo lo que se hacía acá era por decisión de los reyes de España. Informes en donde se detallaba lo que se encontraba, lo que se recolectaba, lo que se llevaba. No podían hacer ellos lo que ellos quisieran. Imagínense, de repente darse con oro, con plata, ellos no podían disponer de eso, sino que tenían que informar siempre a los reyes de España. Cartas que se escribían, que no son los mismos que las cartas de relación, porque estas están destinadas a los reyes. En cambio, estas cartas podían ser cartas que se escribían entre amigos o entre gente que costeaba los viajes también. Y los diarios de navegación que tenían muchas veces estas personas que venían a estas tierras, escribían sus propios diarios en donde iban contando lo que ocurría en América. Estos diarios tienen a veces muchas cosas de fantasía, de exageración. Las cartas de relación también, porque los cronistas, es decir, quienes escribían, trataban de buscar el favor de los reyes, trataban de que los reyes le den títulos, le den tierra. Entonces, en su afán de ganarse el favor de los reyes, lo que hacían muchas veces era exagerar. Siempre mostraban, era la idea mostrarle al rey lo que nosotros estamos haciendo en su nombre.
Entonces ahí vamos un poco a que mezclaban un poco la fantasía con la realidad y con el estilo caballeresco, siempre exagerando, mucho subjetivismo, hablando de lo que uno hace, siempre mostrándolo en tono de las cosas buenas que se hacían, no de las cosas malas que hacían los conquistadores. Y recuerden que cuando ellos llegan acá destruyen imperios, matan mucha gente. La mayor parte de las cosas que se hacían en América fueron cosas malas, pero estas cartas o estas crónicas no mostraban esa parte. Después vamos a ver que hay otros tipos de crónicas desde otra mirada que sí cuentan esa parte de la historia. Por otra parte, nosotros acá yo les puse que quiénes eran los cronistas, porque ustedes dirán, ¿y quién escribía en aquel entonces? Escribían los soldados, escribían los clérigos, que eran personas cultas, escribían los sacerdotes y escribían en tiempo posterior los indígenas. Los soldados son los que vienen a conquistar y por lo tanto ellos van dando cuenta de lo que van haciendo. Los clérigos muchas veces, porque las crónicas, hay crónicas que se escriben con gente que vino acá, que vino a América, está en contacto con las cosas que hace y va escribiendo y envía esos informes hacia Europa. Pero otras veces, otras crónicas las escriben gente que está allá pero que nunca vino a América. ¿Y en qué se basan sus escritos? Y básicamente en los informes, en las cartas de relación, en las cartas, en los diarios, que ellos van recolectando, van leyendo y con eso van escribiendo crónicas para dar cuenta de lo que está ocurriendo en América. Es decir, que los soldados, los clérigos, gente culta, y los sacerdotes, porque los sacerdotes vienen a evangelizar a América. Entonces ellos muchas veces escriben también para la iglesia, para los reyes, lo que están haciendo y cómo están, digamos, en nombre de la iglesia, evangelizando a los aborígenes. No contaban, claro que detrás de eso había toda una destrucción de cultura y religión que tenían los pueblos originarios de esta América. Y en una última parte, los indígenas, porque si bien la conquista y colonización lleva mucho tiempo, hay indígenas que con el tiempo aprenden a hablar la lengua española, aprenden a escribir y también van dejando cuenta de sus costumbres, sus tradiciones y lo que le hacen los españoles. Esto también un poco para que no se pierda esta literatura precolombina que ya vimos anteriormente. Entonces ellos también escriben, se terminan convirtiendo en cronistas justamente para conservar todo lo que es su cultura. Algunos cronistas, por llamar el primer cronista, digamos, quien abre está dentro de lo que son las crónicas de Indias, es Cristóbal Colón, porque es el primero que llega. El primer documento escrito que se tiene sobre América es el diario de viaje de Cristóbal Colón, acá donde vemos diarios. Esa sería la primera crónica, en donde él cuenta detalladamente todo lo que fue su viaje desde que sale desde Europa hasta que llega a la isla de Guanajaní. Ahí él cuenta y relata todo. Después Fray Bartolomé de las Casas es otro cronista, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, otro cronista. Es decir, tenemos diferentes cronistas. Hernán Cortés también, que es un soldado, el conquistador de México, son algunos cronistas. El Inca Garcilaso de la Vega después, Guamán Poma de Ayala, son ya cronistas un poco posteriores a lo que fue la primera parte de la conquista y la colonización. Eso en lo que respecta a lo que son las crónicas de India. Documentos escritos en forma cronológica de el primer contacto que se tiene entre los conquistadores y los conquistados.